Tercer domingo del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región e iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él, y comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, digamos que Lucas inicia lo que podríamos decir la misión en cuanto a predicación del Evangelio de Jesús, con este pasaje en la sinagoga de Nazaret. Evidentemente, no es que no haya puesto otras cosas de Lucas, y pones la predicación de Juan Bautista como precursor y las tentaciones del desierto, que son la catapulta después de su victoria sobre el seductor, el tentador, para la buena nueva que va a dar a todo el mundo, ofreciendo su vida para que la buena nueva tenga su eficacia. Digamos que la buena nueva está fecundada por sí misma, pero más aún, si podemos decir, por la vida entregada del Cordero Inocente, Jesús el Señor. Jesús nuestro Señor. Empieza diciendo, ya veis, ha llegado a Nazaret, le da uno de los rollos de la palabra, manuscrito, lo desenrolla y sale el pasaje que habla directamente sobre él. Claro que todo el Antiguo Testamento son profecías sobre Jesucristo, unas más veladas, otras más directas, pero todo es una profecía acerca del Mesías, a medio de palabras, de profecías, de promesas, de simbolismos, alegorías, etc. Pero esto es totalmente directo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a ver un poquito cómo estos textos de Isaías, aunque sean muy por encima, que nos hablan de este acontecimiento, de este Espíritu del Señor que está sobre Jesús. Podemos leer el que viene directamente de Isaías 61, el Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, Yahvé, a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, y a proclamar el año de gracia de Dios, el año de gracia de Yahvé. También de Isaías, pues podemos ver este del capítulo 42, que dice: He aquí mi sierva, quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma.
he puesto mi espíritu sobre él, que es un poco la lectura de hoy, ¿no? El espíritu de Dios está sobre mí. Dios Padre que dice sobre el Mesías, sobre su Hijo, a nivel profético, he puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones, etcétera, etcétera. Para abrir los ojos a los ciegos, para sacar del calabozo al preso y de la cárcel a los que viven en tinieblas. Bueno, profecías hay muchas en este mismo orden del Espíritu de Dios sobre los profetas como anuncio del Espíritu de Dios, figura y símbolo del Espíritu de Dios sobre el mismo Jesucristo, sobre el mismo Mesías. Creo que vale la pena un poco abrir ampliamente, abrir horizontes, podemos llamarlo así, a lo que dice Isaías y que Jesús puntualiza en Nazaret. Me ha enviado el Espíritu que está sobre mí, me han llevado a anunciar el Evangelio a los pobres. Pues sabéis que ha habido, pues no sé, se han corrido ríos de tinta, hoy diríamos miles y miles de ordenadores han quedado chamuscados de tanto escribir, de eso de evangelizar a los pobres, porque tenemos que hacer la interpretación bíblica, no lo que a nosotros nos gusta, porque esto no se puede hacer una interpretación sociológica, porque si hiciéramos una interpretación sociológica, podríamos decir que Dios tiene acepción de personas, y esto es lo más contrario a Dios. Entonces, ¿en qué sentido lo dice? Sí, vamos a verlo en un sentido muy claro. En un sentido, primero vamos a ver la historia, porque es que la historia nos ayuda mucho. Por de pronto, ya lanzo. El pobre es aquel que, renunciando a la sabiduría, a la eficacia, al pragmatismo, al sentido de vida, a la forma de buscar la vida del mundo, abre su oído a Dios. Este es el pobre. ¿Y por qué es pobre? Porque el mundo lo va a marginar. Porque no lo reconoce como los suyos. Como dice Jesús, a sus discípulos, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Luego vamos a ver unos textos que nos van a ayudar a esto. Nadie más pobre que aquel que es despreciado por el mundo. ¿Y quién es despreciado por el mundo? No es cuestión sociológica. Es cuestión de que tu seducción viene de Dios, no de Satanás, que sedujo a Adán y Eva, y se quedaron con la palabra de Satanás, que era palabra de muerte, dejando de lado la palabra de Dios. Entonces, no vas a caer bien al mundo que tiene otra forma de regirse y otro tipo de sabiduría. Y por eso serás perseguido, serás despreciado, serás arrinconado. ¿Hay mayor pobreza que esa? ¿Hay mayor pobreza que esa? Bueno, seguimos. No, esto no es una salida así para, como que dice, vamos a endulzar la situación. No. Es que esta pobreza es muchísimo mayor que la otra. Es muchísimo mayor. Son los que abren el oído al Evangelio. Estos son los pobres. Porque eso ya te margina, incluso en tu propia familia. ¿Hay mayor pobreza que esta? Ya en tu propia familia te margina. Y si no es en tu familia, que también mucho más con tus amigos, con este círculo con el cual tú te rodeabas, y en cuanto acoges el Evangelio y empiezas a marcar distancias en tu forma de ser y tu forma de actuar, hasta que te dejan como si fueras un leproso. Sí, ¿hay mayor pobreza que esta? Es mucho mayor que la otra. Es mucho mayor que la otra. Los pobres a los que se refiere Jesús, los pobres son evangelizados, a los que se refiere la Escritura, tienen un antecedente como punto de referencia. Vamos a viajar como 26 siglos, más o menos, o 25 siglos, o 26 atrás. Y vamos a ver a Israel cautivo en Babilonia. Ya sabéis que Nabucodonosor invadió Israel, en fin, conocemos la historia, y fue deportado Israel,
fue deportado a Babilonia. Al poco tiempo, estos no tenían derechos de ningún tipo, era trabajar y trabajar. Pero al poco tiempo, las autoridades, no solamente Nabucodonosor, los gobernadores de las provincias, toda aquella gente, se dieron cuenta que era mucho mejor dar un poco de libertad a estos israelitas porque veían que tenían unas capacidades enormes para organizarse y tener una inteligencia poco común, cosa que sabemos todos y que dura hasta el día de hoy. Ya me podéis hacer entender vosotros como un pueblo que en los años del siglo pasado, mitad del siglo pasado, fue, no digo casi exterminado, pero fue muy mal herido en todo. Murieron más de 6 millones de judíos en la Alemania de Hitler. Muchísimos tuvieron que huir a Estados Unidos, a América, a Argentina, etc. El pueblo quedó desmantelado totalmente y hoy Israel es lo que es. Ya me diréis vosotros como Israel, siendo un puntito minúsculo en el mapa de la Tierra, pues es el que tiene, digamos, tiene muchísimos premios Nobel de ciencia, de medicina, de química, de física, de todo. Mucho más que naciones, digamos, cualquier país de Europa, por ejemplo, ¿no? Con toda la cultura que dicen que tenemos, digo, dicen que tenemos entre comillas, con tantísimas universidades ya desde la Edad Media. Bueno, Israel es Israel. Bueno, y los estos de Babilonia se dieron cuenta que tenían ahí algo muy valioso para el propio país y que era mucho mejor darles amplias cartas de libertad para que se organizaran, hicieran negocios, se hiciera en aquel tiempo, digamos, desarrollaran sus talentos al servicio del país, de la economía y también de la cultura del país. Entonces publicaron una especie de edicto en que les dijeron que recuperaban toda la libertad y todos los derechos en la misma igualdad que los nativos del país, que los de Babilonia, que los asirios. Lo mismo, la misma carta de libertad para todos, para organizarse, para comprar, para vender, en fin, para todo, para emprender, sobre todo emprendedores. Solamente les ponía una condición, que renunciaran a su Dios, renunciaran a Yahvé, al Dios que los había sacado de Egipto, etcétera, etcétera, y adoptase los dioses paganos, los ídolos. La cuestión, ¿sabéis cuál fue? Que los que permanecieron fieles y no quisieron esos favores del Estado, lo digo muy seriamente, del gobierno, muy seriamente, fueron solamente el 10% de todos los israelitas. Y en ese 10% había de todo. Había ricos, menos ricos, clase media y clase baja o pobres. Y pobres. No hubo distinción, pero todos llegaron a ser pobres, fuera cual fuera su condición social, porque fueron realmente tratados como indeseables. No solamente eso, no solamente por los gobernadores y el pueblo de Asiria, de Babilonia, los mismos israelitas que habían apostatado, los consideraron escoria. ¿Por qué? Porque eran una continua llamada, un grito, sin decir nada, ellos eran un grito que les recordaba un día sí y otro también su apostasía, su pobreza de corazón, su nulidad de corazón, su frialdad, su relación por Dios solamente con interés, pero no por amarle. Y ahí apareció la situación. Bueno, pues el mundo nos hace este servicio, entre comillas, a los discípulos de Jesús. El mundo nos empuja a tomar una decisión o a favor del mundo o a favor de Dios. A favor del mundo, el mundo te engulle y te mete en toda su cultura de la muerte,
porque no podemos hablar de otra cosa, y sobre todo en estos tiempos, donde ya el aborto, la eutanasia es un derecho, ya no es un permiso, es un derecho. Cultura de la muerte, a todos los niveles. Bueno, pues los pobres son evangelizados, que quiere decir que los que toman esta decisión, los Anahuín del siglo XXI, que nosotros estamos llamados a ser los Anahuín del siglo XXI, tenemos el oído abierto a la palabra de Dios. Los pobres recibimos el Evangelio, acogemos el Evangelio, somos saneados por el Evangelio y sobre todo somos divinizados por el Evangelio. Por lo tanto, dejémonos de luchas sociológicas, dejémonos de partidismos, dejémonos de jugar con los pobres. Hay gente que juega así por los pobres, solamente para tapar y cubrir sus carencias evangélicas. Gente que no sabe, carencia del Evangelio no quiero decir que sean infieles, no soy yo quien para decir eso, yo no soy quien para decir eso. Pero sí soy quien para decir que es gente que desgraciadamente no saben para qué sirve el Evangelio. Y como no saben para qué sirve el Evangelio, pues tienen que tomar un camino que creen que es el más honrado, de estar con los pobres. Son gente muy heroica, son gente que son muy heroica, que es verdad. Pero es lo que predican, lo que hacen es su decisión, no la decisión de Dios. Jesucristo no se fue a vivir al barrio más pobre de Nazaret, ni al barrio más pobre de Jerusalén. Cuando dijo a los fariseos que sí era clase dirigente, con una cierta economía, cierto, los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, los publicanos en una clase tan rica o más que los fariseos, por ejemplo, por decir algo. Y prostitutas, pues bueno, como ya sabemos, hay de todo, las hay de altura y de bajura. Pero bueno, no quiero yo reírme de esto porque es muy triste hablar de estas pobres mujeres. Y ahí dejo el punto, no sigo adelante. Pero no hagamos demagogia de esto de los pobres, porque para evangelizar a los pobres es muy fácil coger una parroquia en un barrio del más pobre de una ciudad y anunciar el Evangelio. Exactamente. Y juntamente con ese, que en la parroquia tengas un comedor social, que tengas un dispensario. Esto lo hemos tenido nosotros en misiones, lo tenemos. Rara es la misión que no tiene un dispensario, la escuelita, hombre. Y no vamos por ahí gritando, somos de los pobres. Porque si solamente les damos esto, no les damos nada. ¿Sabéis quién dijo eso? Pues alguien que no tenemos la menor sospecha de que lo haya dicho, como quien dice, para tergiversar la situación. Teresa de Calcuta, ¿qué dijo? Si a los pobres, y nadie como ella estuvo con los pobres, los recogía en las calles moribundos de sus brazos y los llevaba a las casas que iba fundando por la India en primer lugar, en Calcuta. Sí, hombre, sí. Salían de 3 en 3 las hermanas y recogían a los moribundos de las calles porque los echaban de sus casas. Los mismos pobres los echaban de sus casas. Los mismos pobres los echaban de sus casas. ¿De acuerdo? Y ellas iban y lo recogían. Bueno, pues Teresa de Calcuta, a la cual nadie tenemos que dar ninguna lección, nadie que se jacta de servir a los pobres puede dar una lección a Teresa de Calcuta, dijo públicamente, si a los pobres les damos un cuarto, una cama, una asistencia médica, una promoción social y hasta un trabajo, y no les damos a Dios, no les hemos dado nada. Porque todo pasa menos el Evangelio de Jesús, que es el mismo Jesús viviendo en ellos. Bueno, esto quería puntualizarlo porque ya lo entendemos. Los discípulos de Jesús somos estos pobres que tenemos el oído abierto. Somos los proscritos de la sociedad, los señalados de la sociedad, los señalados
por el mundo. Y esto no nos tiene que pillar de sorpresa, porque mirad, escuchemos lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan. Habla con el Padre Jesús, capítulo 17, versículo 14. Después ya el capítulo 7 lleva al huerto de los olivos. Empieza ya su arresto y condena. Dice al Padre, hablando de sus discípulos que están con él, sentados a la mesa, estamos en la última cena. Les dice, yo les he dado tu palabra a ellos, a los discípulos. Y el mundo les ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. Esta es la razón. Estos son los pobres, estos son los verdaderos pobres. Los que cargamos con el pecado del mundo, los que cargamos con el odio del mundo. ¿Y por qué nos toca a nosotros de cargar con el pecado del mundo? Porque estamos sostenidos por Dios. Si no, nos meteríamos en una aventura de idiotas, de locos, de gente que ha perdido la cabeza. Estamos sostenidos por Dios, estamos sostenidos por nuestro buen pastor. Estamos no solamente sostenidos, consolados, confortados. Y todo el odio del mundo sobre una persona es apenas una migaja de pan al lado del amor con que Dios ama a sus discípulos. Así lo digo. Porque saben que han hecho esta opción por Él y a favor del mundo. Porque ahí es donde hay un cristiano, ahí el mundo se convierte. El otro día leída así, muy por encima, la reseña de la vida de un santo. Me vais a perdonar, no me acuerdo qué santo era, pero era un santo de los primeros tiempos, del tercer siglo, por ahí. Hablamos de un capitán de una de las legiones de Roma, pues que estaban en campaña. No sé si era por el centro de Europa, no sé, bueno, donde fuera, Francia no, centro de Europa no, Francia o por ahí, o Austria, norte de Italia, no me acuerdo. Este capitán, que tenía un centurión, el centurión que tenía soldados a sus órdenes, resulta que había un cierto número de sus soldados que eran cristianos y arreció una persecución contra todos y cogieron a 40, creo que eran. Bueno, era un buen número de estos, escogieron para condenarles. Y el capitán se quedó asombrado de ver la fuerza de estos soldados ante la muerte, cómo confesaban a Jesucristo. Hasta tal punto le impactó a este centurión romano la actitud, la vida con mayúscula que tenían estos hombres al enfrentar la muerte. Repito, la vida de estos hombres, auténticos anahuín, al enfrentar la muerte, que dio un paso adelante y dijo, quiero ser cristiano, quiero ser como ellos. Y él también murió mártir. A los pocos días, pero bueno, fue bautizado. Esto sigue pasando hoy. La misma gente que se ríe de un discípulo de Jesús es el mismo que en su casa, en lo más profundo de su corazón, le da por pensar, ¿qué tiene este que yo no tengo? ¿Cómo puede tener esta fuerza interior que yo no tengo? ¿Cómo es que no tiembla ante nada? Y yo tiemblo cuando pienso que a lo mejor, qué sé yo, el banco no me va a dar un crédito, o el banco no sé qué, o lo otro por aquí, o lo otro por allá, o cualquier cosa simplona. Digo, más simplona que lo del banco, que también es muy simple, pero bueno. Tenemos una misión del mundo que es la luz. Y de esta luz, la predicación del Evangelio se convierte en una hoguera. Los pobres, los que abren el oído, son evangelizados. Pero son rechazados por el mundo. Repito el texto de antes. Yo les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado porque no son del mundo. Tienen otra forma de vivir, otra forma de pensar, otra sabiduría.
otros pasos a dónde dirigirse, otras ambiciones. ¿Qué ambiciones tiene un discípulo de Jesús? Ser hijo de Dios, ¿te parece poco? Sí. Revestirse de su divinidad, como dice Pablo, revestidos de Jesucristo. O como leemos el prólogo del Evangelio de San Juan, que las que acogieron la palabra, esa palabra que acogieron, la palabra que acogieron, que es la misma fuerza de Dios, les dio esa misma fuerza para alcanzar a llegar a ser hijos de Dios. Exactamente. Así es. Así es. Y el mismo Jesús, el Evangelio de Juan, nos dice, después de la parábola, o en el mismo capítulo, perdón, de la parábola de la vid y los sarmientos, es Juan 15, ¿no? Pues en el versículo 18 dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Ahí está. Si fuerais del mundo, si hicierais lo mismo que hace el mundo, la única diferencia es que el mundo no va a misa y tú sí, pues ya me diríais vosotros, ¿qué clase de discípulo es? Si tus pasos van a misa por la mañana y por la tarde van al mundo a hacer lo mismo que hace el mundo. El mismo criterio con el dinero, con los amigos, con los odios, con todo, con los rencores, con las envidias, con la murmuración, con la lengua. ¡Ay, Dios mío, con la lengua! ¡Ay! ¿Qué diferencia hay? ¿Que tú vas a misa y el otro no? ¿Qué crees? ¿Que Dios es tonto? ¿Te crees que Dios es tonto? Hombre, no. Se trata de ser del mundo o ser de Dios. Y escogen ser de Dios. Los que escogen de ser de Dios ya son pobres. Porque el mundo les va a rechazar. Ya no tienen ningún crédito como personas. ¿Os parece poca pobreza? Bueno, pues estos pobres reciben el Evangelio. Son evangelizados. Han abierto su oído al Evangelio. Tomar esas decisiones, han abierto su... ¿Y esto cómo se hace? ¿Qué se hace primero y qué se hace segundo? Oye, mira, no me quedas aquí con problemas de matemáticas, va todo junto. Conforme te vas abriendo al Evangelio, vas dando pasos atrás en tu amor al mundo. Es todo un proceso, es una gestación. El Evangelio hace una gestación en ti. Y no es lo mismo un niño gestado de una semana que un niño gestado de 8 meses, donde ya el cuerpo está más o menos completamente configurado. Pues el discipulado es lo mismo. El tiempo va configurando tu discipulado. ¿De acuerdo? Pues os leo el texto. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo me haría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Bueno, seguimos adelante, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y el Evangelio es de por sí el gran envío del Espíritu Santo sobre el hombre. Hay una fecha clave, por supuesto, que es Pentecostés, donde el Espíritu Santo se posó, lo mismo que la paloma se posó sobre Jesucristo en el bautismo. El Espíritu Santo se proposó en forma de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. Sobre sí. Para que pudiera vivir en el mundo como discípulos del Señor. Ahí estamos, ¿no? Leo solamente un punto sobre esto para no extenderme demasiado, porque la catequesis tiene muchos puntos, ¿no? Pues mira, de una forma, si queréis, didáctica, se puede llamar así, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, en fin, todo esto que sabemos, de dones del Espíritu Santo, pero me apetece leer cómo lo pone en su estilo San Pablo en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, el versículo del 3 en adelante. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Así es como San Pablo va nombrando la efusión del Espíritu Santo, las bendiciones del cielo por medio de Jesucristo. Damos un salto en el texto, pasamos al versículo 7, dice en Jesucristo, en Él, es decir, en Jesucristo,
tenemos por medio de su sangre, es decir, su muerte en la cruz, la redención, es decir, el rescate, el perdón de nuestros pecados, grandes y pequeños, asesinatos y mentirillas. Todos han sido abolidos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, os podéis leer el capítulo 1 de Efesios, que ahí encontráis estos matices, uno detrás de otro, uno más bello que otro, sobre lo que es el Espíritu Santo en una persona. Sí, podemos verlo así, ¿no? La cuestión es, ¿nos vamos a dejar evangelizar o tenemos miedo de Dios? Padre, ¿qué es eso de miedo de Dios? El miedo de Dios, que Dios te quite tus cositas, tus manías, tus aficiones, tus caprichos, las seducciones de Satanás que has hecho tuyas, y que ya desde empiezas por la mañana vas a ver dónde vas a picar con esas seducciones. Piensas que Dios te empobrece, que Dios te corta las alas. Y por otra parte, como tienes miedo del infierno o del purgatorio, pues entonces estás en un tira y afloja con Dios. Como cuando vas a comprar una cosa en un mercadillo y te ofrecen un pantalón por 20 euros y tú das 15 y al final tiráis y aflojáis los dos y quedan 17. El vendedor muy bien porque consiguió vender el pantalón sabiendo que había un tiro y afloja, y el que lo ha comprado pues bien, porque si lo ha comprado por 17 pues se ha ahorrado 3 euros. Qué triste saber que muchas veces actuamos así con Dios por miedo, por engaño de Satanás. Porque Satanás te dice que tú puedes programar tu vida mucho mejor que Dios. Para ser más feliz, más hombre, más mujer, más persona, para realizarte. Y durante años, durante unos años, la cosa como que medio funciona. Después ya ves cosas que no van yendo muy bien, van chirriando como un coche viejo, un automóvil viejo, no hay problema, cambiamos el aceite y adelante, ¿no? Pero eso es una solución de emergencia nada más. Llega un momento que ya el coche lo tienes que dejar, pues ya arrancaba y te compras otro. A lo mejor hay que hacer eso. Decir, esta vida ya no me sirve. Voy a la vida que rechacé, la que me da Dios y que abrazas el Evangelio. ¿Veis la urgencia de anunciar el Evangelio? El mayor servicio que podemos dar a una persona es anunciar el Evangelio. Que lo rechace o no lo rechace ya no es cosa tuya. Tú ya has amado a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel grupo, a aquel movimiento, a aquellas personas, esos amigos tuyos que no entienden nada y tú vas entendiendo algo. Les estás dando la vida a costa de ser marginado. Los pobres son evangelizados. ¡Qué mundo tan maravilloso se nos abre a los anahuín del siglo XXI! ¡Qué mundo tan maravilloso! Pastoreados por Jesús, sostenidos por Jesús, abrazados por Jesús, consolados por Jesús. Para alguien que piense que lo que estoy diciendo yo aquí son cosas un poco pueriles o medio inventadas o exageradas, ¿qué os parece si os cito a San Pablo? Que no habrá mucho duda, ¿no?, de que San Pablo fuera un poco blandengue, ¿verdad que no? Bueno, pues él que conoció la cruz, conoció la persecución, conoció el odio sobre él, que fue tantas veces injuriado, tantas veces, digamos, ofendido, herido, tantas veces, sufrimientos de todo tipo, también en la cárcel, al final fue decapitado. Bueno,
Pues en ese todo conjunto de humillaciones y sufrimientos, ¿qué le sostenía? Os leo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda tribulación. Pablo, que nos consuela en toda tribulación. Que nos consuela en toda tribulación para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, gracias al consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pues, así como apuntan en nosotros los sufrimientos de Cristo, estás sufriendo los sufrimientos de Cristo. No el sufrimiento que le hace el Pepito Pérez que vive enfrente o el Pepito Pérez que es compañero de oficina. Está viviendo los sufrimientos de Jesucristo. Es un orgullo para San Pablo. Es un orgullo, es una dignidad. Es una gloria poder sufrir por Jesucristo. Porque tiene derecho, entre comillas, a sus consuelos. Así como abunda en nosotros los sufrimientos de Cristo, ahí también cuenta la enfermedad, hombre, sí, la enfermedad sufrida por amor a Dios, sí, como misión, porque con la enfermedad también salvas al mundo, con tu enfermedad también salvas al mundo, sí, hombre, sí. Igualmente abunda por Cristo nuestra consolación, si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra, etc. Bueno, tenéis ahí, podéis leer. 2 Corintios, el capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Pablo, Anahuín. Si cuando le condenaron a muerte a Pablo, a ser decapitado, le ofreciera situarse en la máquina del tiempo. Estoy un poco en ciencia ficción, pero lo que voy a decir es muy bonito. Para, digamos, ir hacia atrás en su vida, al día en que se convirtió a Jesús en aquel camino de Damasco, unos 30 años antes, pongamos, y le dijeran, Pablo, puedes rehacer tu vida, ¿qué escoges? Porque mira cómo has terminado, y mira todo lo que te ha pasado. ¿Qué escoges? ¿Seguir como antes? Siendo el hombre de confianza de Jerusalén, que te van a dar todo lo que pidas, puesto social, puesto de todo y tal, y encima el primer puesto en el templo para que todos te aplaudan cuando hables. ¿Prefieres eso? ¿O escoger los sufrimientos de Jesucristo? Yo creo que San Pablo escupiría a la máquina del tiempo. No me quitéis mi gloria, no me quitéis mi honor. En esos 30 años que he servido a Jesús, falta tinta en todo el universo para escribir lo que me ha dado. Así es. Esto es nuestro legado, el de los Anahuín de Dios. No tengáis miedo. No tengáis miedo. No tengáis miedo. Bueno, vamos ahora a ver un poco el problema de lo que hablé antes, de los que regatean con Dios. Como ven que el Evangelio no va con ellos, no me fastidia a mí, voy a perdonarme. Voy a perdonar yo a mi cuñado con lo que ha hecho con mi hermana, que la ha convertido en el objeto de todas sus neurosis, con mi hermano mayor, que me engañó en la herencia, con mi tal que me hizo esto, con aquel otro que me denunció ante el jefe en el trabajo, además eran cosas que eran medio verdad, medio mentira o todo mentira, con aquel que habla mal de mí, voy a perdonar, ese Jesucristo no sabe lo que es la vida que va. Es evidente que tú sabes más que Jesucristo, ya lo sabemos todos, hombre. Y como sabes más que Jesucristo, pues tú vas poniendo aspas en las páginas del Evangelio que no te gustan. ¿Con qué te vas a quedar entonces? Ay, pues nada, con el niño Jesús nacido en Belén llevando requesón y un bote de miel. Exactamente. Eso es. Y un zumosol, porque hacía mucho frío, para que tuviera vitamina C. Te quedas con eso, ¿verdad? Lo otro, vas poniendo aspas una tras de otra y al final te quedas sin Evangelio.
Bueno, ¿qué pasa con esta gente? De ellos habla proféticamente el profeta Jeremías. ¿Y por qué habla? Proféticamente no, porque habla de algo, una denuncia que hace ya en su tiempo a los dirigentes del pueblo de Israel. Pero esto vale para todos, ¿eh? Porque de hecho Jeremías no habla de los dirigentes, habla de todo el pueblo. Unos porque hablan cosas que salen de sí mismo, no de la palabra de Dios, y otros porque les interesa escuchar, porque así no mueven ficha de cara a la conversión. Bueno, pues ¿qué dice Jeremías? Doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron. A mí. Refiere a Dios. O sea, el que habla es Dios. Dice Dios, por medio de Jeremías. Mi pueblo, el pueblo que yo elegí, ha hecho un mal doble. ¿Cuál? Me dejaron a mí, manantial de aguas vivas. Y segundo, para hacerse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Dejaron el Evangelio que eran palabras de vida y espíritu, lo traducimos a hoy, ¿no? Para tener una relación con Dios, que es un agua sucia, en cisternas agrietadas, que se te va, que se te va. Y además está lleno de porquería y de bichos, de arañas, de moscas y de todo. Dejaste el Evangelio por cosas inventadas por los hombres. Padre, si son muy buenas, al lado del Evangelio son buenísimas. Al lado del Evangelio son buenísimas. Digamos que dan más brillo, si podemos decir así, al Evangelio de Jesús. Pero fuera del Evangelio, la denuncia de Jeremías es universal y atemporal. Cisternas agrietadas, has convertido el agua viva de Dios, el agua viva. Jesús dice, el que crea en mí, el que tenga sed, que venga a mí. Yo pondré dentro de él un surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna. Este surtidor ya te pone en contacto con la vida eterna. Este surtidor ya te eleva directamente hacia Dios. Este surtidor, el día de tu muerte, te eleva directamente hacia Dios. Porque llevas el Evangelio dentro de ti. Ya has sido juzgado por el Evangelio y has sido juzgado apto, digno de Dios. Has adelantado el juicio. No es que no haya juicio sobre ti, lo has adelantado. Pues lo de Jeremías pues puede pasar ahí también ahora. ¿Cuál es el problema de esto? Que el que predica, y no hablo solamente de curas, hablo también de seglares que predican en sus movimientos, en muchos movimientos parroquiales. Los seglares tienen su voz, pero muchísimos, muchísimo. ¿Qué predican? Hermanos, ¿qué predican? Agua del aljibe, agua de la cisterna, agua sucia. No vale ni para ellos ni para nadie. Y el mundo lo rechaza porque dice son peor que nosotros. Porque yo lo creo, pero él sí dice que cree y sin embargo hace exactamente lo mismo que yo. ¿Qué pasa? ¿Quién pierde ahí? Pierde el mundo. ¿Sabes por qué pierde el mundo? Cuando vamos hacia ellos con agua enfangada, con nuestras miserias. ¿Sabéis qué pasa con el mundo? Cuando nuestro contacto con esta gente es este tipo de contacto de mediocridad, de absoluta mediocridad, pues el mundo, por falta de luz, por falta de discípulos, por falta de luz, o tu mundo, porque tú no eres luz, no acuso a nadie, por favor, Dios me libre, pero tengo que decirlo para que nos ayude a vosotros y a mí, que cada vez tengo que ser más luz. Esto es lo que pasa con el mundo. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, 36. Jesús, al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor.
es evidente. Su alma estaba regada con agua sucia, con agua de aljibes, con agua llena de parásitos que se quedan ahí en los aljibes por haber rechazado el manantial de aguas vivas. Padre, ¿dónde está el manantial de aguas vivas? Se llama Evangelio. Padre, ¿es verdad? Sí, es verdad. El manantial de aguas vivas, inagotable, está descendiendo continuamente sobre ti, te refresca continuamente. Levanta tu ánimo, levanta tu cabeza, da vida a tu alma, al huerto de tu alma, como diría el profeta Jeremías. Y al dar vida al huerto de tu alma, dirás como la esposa del cantar de los cantares: Dios mío, estos frutos los he guardado para ti, los frutos de su alma, regados con el manantial de aguas vivas. Padre, qué bonito es ser discípulo. ¿Y por qué queréis que yo predico? ¿Para ganar prosélitos? Si no me conocéis, ¿qué voy a ganar yo? ¿Qué voy a ganar yo? Si el 99% de los que oís esta catequesis no me conocéis. ¿Por qué predico? Predico por esto. Para tener cada vez más agua viva dentro de mí. Para que esta agua viva riegue mi alma y pueda decir como la esposa del cantar los cantares: Jesús, esos frutos los he cultivado para ti, con tu agua, son tuyos. Los he cultivado. Tú moriste para que yo tuviera ese manantial de aguas vivas. Qué bonito ser discípulo de Jesús. No hay nada más grande. Es tan infinita la belleza y la gloria y el honor que supone ser discípulo de Jesús, que todo el mundo a nuestros pies se queda muy pequeño. Tan pequeño que entendemos por qué cuando el demonio dijo a Jesús: todo lo pongo a tus pies y me adoras, las tentaciones, ¿recordáis, no? Y Jesús despreció, es que ni siquiera le dio una explicación al demonio. Digo: venga, apártate, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Apártate, me das pena, apártate. Nosotros renunciamos al mundo con esta gallardía de Jesús, que no me das nada, que ya he probado y no me das nada, que he probado lo que me da Dios y no hay diferencia. Manantial de aguas vivas. Si en ese momento terminara la catequesis, ya estaría dada. Pedirle a Dios el no dar la espalda al manantial de aguas vivas, coger el Evangelio, abrazarte a él. Padre, no lo entiendo. ¿Qué te crees? ¿Que la gente nace entendiendo el Evangelio? Padre, si es que lo leo, tranquilo. Léelo desde la perspectiva de esta catequesis. Vete a los pasajes. Léelos muy despacito, con mucho amor. A ver, se me ocurre una idea. No es la mejor del mundo, pero yo diría: imagínate que tú estás enamorado, ¿vale? Y tienes a tu novia, que vive, qué sé yo, en Málaga, sur de España, y tú vives en Madrid. Y evidentemente, pues tu novia vive en Málaga pues porque le ha salido un curso de promoción para su trabajo, y de aquí a unos 6 meses pues vuelve a Madrid a su empresa. Bueno, y tú pues claro, tú estás súper enamorado de tu novia. ¿Y qué haces? Pues coges un par de fotos de las últimas fotos que te hiciste con tu novia y la miras. ¿Y qué haces cuando mires esa foto? Tus ojos se llenan de amor hacia esa foto y tu corazón late porque la quieres y porque ella te quiere a ti. El ejemplo no es el mejor, pero sirve. Así tienes que leer el Evangelio. El Evangelio es el rostro de Jesús. Coge el pasaje, léelo muy despacio, como os he dicho otras veces, susurrando, palabra tras palabra, de forma que cada palabra que pronuncies sea como ese manantial que va cayendo sobre ti haciendo un ruidito, el susurro de la palabra sobre ti. Y lees el pasaje entero y te quedas en silencio un ratito y lo vuelves a leer y se te va abriendo la palabra.
Luego veremos, por ejemplo, lo que he dicho de partir la palabra, ¿no? Veremos unos textos donde vemos cómo Dios te abre la palabra a todo el mundo, también a ti si te pones a tiro para que te abra la palabra. También a ti, sí. Y mira, vamos a ver, como nos quedan 10 minutos, pues yo creo que vamos a ir directamente ya a esta apertura de la palabra, este partir de la palabra. Volvemos al texto del Evangelio de hoy, texto de Lucas, y sabéis cómo termina el Evangelio, ¿no? Dice, después de decir, el Espíritu de Dios está sobre mí, etcétera, etcétera, perdonad, termina Lucas diciendo, y enrollado el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos estaban fijos en él, y él dijo, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. La palabra hoy. Vamos a hablar de la palabra hoy, y vamos a ver un ejemplo de cómo Dios parte la palabra. ¿Qué significa hoy? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día del paso del Señor. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, primeros versículos. Pasamos de este hoy, que dice que no tienes que esperar a mañana. ¿Qué dice el Salmo 95? Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ay, qué bonita la catequesis del Padre Antonio. A la próxima semana ya me voy a poner, a ver si arreglo las cositas que tengo que hacer y punto. Exactamente. ¿Me despido del mundo? No, quédate en el mundo, hombre. Si tanto te cuesta despedirte del mundo, quédate, hombre, quédate. No tomes el pelo a Jesús. Hoy es un paso de Dios sobre tu vida. Hoy, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá. Cuando Israel tentó a Dios en el desierto, endureció el corazón. No endurezca el corazón diciendo mañana, la semana que viene. Es el hoy de Dios sobre ti. Vamos a ver cómo se parte la palabra. Pues sí, esto nos lleva a Zaqueo, por ejemplo. Nos lleva a mucha gente. Ya sabéis que Jesús pasa por Jericó. Zaqueo, que es jefe de publicanos, es decir, una persona muy pudiente, es un pobre evangelizado, sin embargo era una de las personas más pudientes y ricas de Jericó. Tenía todo menos el manantial de vida dentro de él. Él sabía que por dentro las cosas no funcionaban, como lo sabemos todos cuando estamos lejos de Dios. Lo sabemos, por más que pongamos mantas encima. Y de pronto un ruido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jesús que viene. Zaqueo ha oído hablar de Jesús, de sus milagros, posiblemente sea el Mesías, y dice, tengo que verlo, hoy o nunca, porque no sé si va a volver a pasar. Y Zaqueo salió a la calle, dice, voy a ver a Jesús, a ver si tiene una palabra sobre mí, porque mi vida teniendo todo es muy pobre, voy a ver. Y resulta que está la calle llena, me cachi la mar, y ahora qué hago, ay, qué vergüenza, me voy a casa. Y veo unos niños subidos a unos árboles. No. Hoy o nunca. Y empieza a perder la vida Zaqueo. ¿Cómo? Subiéndose al árbol. Es que era pequeño de estatura. ¿Os imagináis la rechifla de todo Jericó? Mira tú, Zaqueo, como un niño, el enano. Así fue. Y sabéis perfectamente que es así. Sabéis que es así. En todos los pueblos y ciudades del mundo. Y Zaqueo subió. Y Jesús estaba cerca y Zaqueo, como quien dice, casi, hasta insultándose a sí mismo. Pero qué tonto que soy, qué tonto hecho el tonto, hecho el idiota, tonto se ríe de mí. Y Jesús está ahí apretado por todo el mundo. ¿Qué se va a fijar en mí? Hecho el tonto, hecho el idiota. Eso pasa cuando da pasos de conversión, Y al llegar ahí, Jesús levantó los ojos a Zaqueo y dijo, Zaqueo, baja pronto, conviene que hoy, la palabra hoy, esto es partir la palabra. Esta palabra se cumple hoy, decía Jesús, los pobres son evangelizados. Esta palabra se cumple hoy en Zaqueo, conviene que hoy me hospede en tu casa. Qué bonito es cuando el Espíritu Santo nos hace partir la palabra. No hay una técnica mecánica, No, aquí no hay un computador que te enseñe, te tiene que enseñar el Espíritu Santo. Conforme vas practicando, el Espíritu Santo te va dando más sabiduría para partir la palabra.
Y cuando ya come su casa y Zaqueo habla de su conversión, etc., Jesús dice, hoy ha llegado la salvación de esta casa. 2 veces la palabra hoy. ¿Qué os parece? Sí. Si Zaqueo hubiera dicho, no, me da vergüenza, uy, yo a ese árbol no me subo, no he subido al árbol cuando todo el mundo se ríe de, uy, yo de aquí me bajo, jolín, es que soy imbécil, soy idiota. Me cacho y la mar. Lo que va a recuperar, lo que va a tardar ahora a recuperar la fama de una persona cabal que tengo aquí, o por una persona, en fin, por lo menos, en fin, con una cierta categoría económica. ¿Eh? Lo que me ha costado para perderlo por esa estupidez que acabo de hacer. ¿Qué creéis? ¿Que Zaqueo no le pasó eso? Como pasa a todo aquel que se quiere convertir y dejar ciertas cosas. Le pasa exactamente lo mismo. Y si después no hay nada, y si Jesús es mentira, y si no es el Mesías, y si Dios no existe, todo eso pasa, todo. Y en todo esto, el amor te dirá o ahora o nunca, porque ya no puedo perder más de lo que he perdido. Tengo la vida hecha girones. Y Jesús te dirá, hoy estoy contigo, jamás te soltaré, seré tu buen pastor, te llevaré por los verdes prados, te haré caminar por valle de tinieblas y te daré a conocer al Padre. Vaya cambio, vaya cambio, vaya cambio que acabas de hacer, vaya cambio que acabas de hacer, vaya cambio que acabas de hacer. ¿Eh? Vaya cambio. Un ejemplo tonto, sí. Has cambiado. ¿Sabes qué has cambiado? Una filarmónica por toda una orquesta del Conservatorio Primero de Austria, de Viena. Y aún así el ejemplo se queda corto. Has cambiado la muerte en vida por la vida de Dios. Hay otro hoy muy bonito para que veas que los pobres pueden serlo. Zaqueo era rico y los pastores, a los cuales el ángel les anunció el nacimiento de Jesús, eran pobres, incluso marginados en el templo. ¿Cuál fue el anuncio del ángel? ¿Os acordáis? Os lo leo. Es Lucas, ¿eh? Sí, Lucas capítulo 2, ya buscáis vosotros porque me quedan 2 minutos. El ángel les dijo, se les apareció y se volvió con su luz. No temáis, os anuncio una gran alegría. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvo. Os ha nacido hoy. Otro partir la palabra, hoy. Fue el hoy de los pastores. Hubo el hoy de Zaqueo. Hubo el hoy de los pastores. Los pastores estaban guardando el rebaño, porque había ladrones que se lo robaban. ¿Cómo iban a dejar el rebaño? La fuente de su sustento. Por ese anuncio que a lo mejor había sido un mal sueño, o vete tú a saber. Los apóstoles dejaron los rebaños y fueron. Y se encontraron con el Señor. Os ha nacido hoy. Y los pastores dijeron, igual que Zaqueo, o ahora o nunca. ¿Veis cómo no era demagogia eso de evangelizar a los pobres? Hubo un hoy para unos pobres socialmente hablando, e incluso marginados del templo, como eran los pastores, y un hoy para Zaqueo, persona encumbrada en la ciudad de Jericó, posiblemente entre las 5 o 6 personas más importantes de la ciudad. Unos dejaron los rebaños por encontrar a Jesús. Por supuesto que lo recuperaron. Y Zaqueo dejó su fama, su honra, su dignidad, subiéndose a un árbol como un niño pequeño, siendo el objeto de las burlas de todos sus vecinos, sobre todo aquellos que más le odiaran por cuentas pasadas, aprovecharían para gritar y reírse y llamar, oye, venid, mira el tonto Zaqueo ahí subido, el enanito, mira el enanito. Padre, ¿qué dice? Digo lo que pasa en todos los pueblos, que hay una cosa de estas, en todas las ciudades. Pasó y vaya que pasó. Hoy ha llegado la salvación para unos pobres, socialmente hablando, pastores, y para un rico, socialmente hablando, Zaqueo. Los dos hicieron los mismos gestos. Perder, unos el rebaño, otros su estatus, su dignidad, para aprovechar el hoy de Dios. Tú que me escuchas tienes un hoy de Dios. Y para mucha gente que escuche esta catequesis
a los cuales tú les vas a enviar, quién sabe si no es el hoy de Dios para ellos. Bendito sea Dios.